Gimme Shelter se estrenó en Buenos Aires, tengo entendido. La película se filmó a fines del 69, en diciembre, y creo que acá en Argentina se estrenó un año y medio después, por lo que me dijeron, pero en un cinearte de la época, que no me supieron decir cuál, y estuvo bastante tiempo en cartel. Después, bueno, fue olvidada la película, en todo caso secuestrada o puesta en un cajón, digamos, en una caja por la censura, y reapareció en alguna que otra copia flamante allá por los años 80, y yo tuve oportunidad de verla en cine por primera vez, y después, bueno, varias veces la vi primero en VHS, después en DVD. Y bueno, en internet, dividida fragmentadamente, está la película, ¿no? Primera parte, segunda parte. No sé si toda. Los Stones y el cine tienen una relación no tan empática como la de los Beatles, que al fin y al cabo los Beatles fueron 9, 10 años de discos y de música y de cine. Pero bueno, los Beatles dejaron 5 largometrajes, algunas presentaciones en vivo, bueno, después la famosa presentación en la terraza de Abbey Road, el último recital en vivo de los Beatles. Pero los Stones, que bueno, tienen más años de vigencia que los Beatles, obviamente, hicieron un pacto. Entonces, con todos hicieron un pacto, ¿no? Más allá otra de las leyendas, ¿no? Que se cambiaron la sangre 20 veces, ¿no? Y mucho más cuando hace unos 10 años o un poco menos, Keith Richards se cayó de un cocotero, creo, estaba subido a un árbol, ¿escucharon eso? Y se golpeó la cabeza y había perdido la memoria por un rato, ¿no? Entonces ahí surgieron un montón de ironías, ¿no? Y en ese momento se decía que los Stones se separaban porque Richards estaba mal, pero bueno, la empresa sigue, obviamente. Y los Stones empiezan, digamos, a presentarse en algunos, no quiero llamarlo videoclips, sino performance dirigidas por un realizador de cine independiente llamado Stan Brakhage, que de alguna manera pertenece, digamos, a todo ese grupete, aun cuando estuvieran bastante de desacuerdo, que comandaba Andy Warhol en la época, ¿no? En los años 60, ¿no? En la época de las majestades satánicas y todavía con Brian Jones como integrante del grupo. No hay largometrajes, sino que son estas presentaciones de los Stones en vivo, algunas performances, o los Stones paseando por Londres, filmados por Stan Brakhage y otros directores. Hasta que surge un proyecto muy curioso, todos los caminos remiten a Godard, parece una frase y es mucho más que eso, donde un productor británico en el año 68, con Brian Jones todavía en el grupo antes de su muerte, contrata a los Stones para hacer una película que dirigiría Godard, que en ese momento estaba establecido en Londres. Y surgió un proyecto curioso que los Stones odiaron de por vida, que a Godard les gustó, obviamente, y que el productor, obviamente, inclinó la balanza para los Stones. La película se llama One Plus One, que también se la conoce como Simpatía por el Demonio, que obviamente alude al archiclásico de los Stones, Simpatía por el Demonio, pero no es un recital en vivo, no es un documental sobre ellos, sino que es en buena parte del metraje, que dura 90 minutos la película, es el registro de la creación del tema musical, cómo se va ensayando el tema. Entonces se ve a los Stones en el estudio discográfico, ahí ensayando en la productora, cada uno por separado, punteando la guitarra Richards, el bajo Bill Wyman, con la batería Watts y probando su voz Jagger. Y lo que van surgiendo son algunos compases de lo que va a ser el tema musical definitivo. Es decir, Godard filma el ensayo del tema. Todo esto entremezclado
con algunas acciones que transcurren fuera de la productora, del estudio de grabación, donde hay proclamas revolucionarias de la época. Es el año del Mayo francés, no se olviden. Y se ve a Jean-Pierre Léaud, el actor de la Nouvelle Vague, interpretando a Napoleón Bonaparte, por ejemplo, en un momento, mientras se habla de marxismo y se habla del Capital de Marx, todo eso mezclado con el ensayo de los Stones. Hubo un litigio, obviamente. Godard engañó al productor, le dijo que iba a ser un documental convencional y no lo hizo. Hubo un litigio entre el productor y Godard, entonces surgió primero la copia del productor, porque en realidad Godard filmó el tema completo, al que se escucha al final, con la presentación de los Stones, en el estudio de grabación, ¿no? El tema completo, ese gran tema, de más de 6 minutos, pero Godard después lo sacó del montaje final. Entonces quedó una película sobre el ensayo del tema. Ese fue el corte de Godard, pero el corte del productor tenía el tema al final. Entonces hay dos versiones que difieren en 6 minutos nada más, en los 6 minutos finales. Desconozco si Jagger y compañía se volvieron a cruzar con Godard, pero Godard levantó buena plata por haber hecho esto. Y los Stones no pudieron ubicar un ladrillito más para el mito, sino que esto desconcertó a todos los fanáticos de los Stones que fueron a ver la película, y no a los seguidores del cine de Godard, que obviamente sabían que era el ensayo de un tema de los Stones, lo que contaba la película, ¿no? Ese Godard tenía la intención, y creo que lo logra, de filmar el momento de la creación del tema. Bueno, que viniendo de Godard esto no nos sorprende, ¿no? Porque Godard filma películas ensayo, no películas terminadas por momentos. Tal vez para resarcirse de todo este embrollo donde estuvieron metidos Godard, un productor británico, y los Stones. Hacía casi 1 año y medio que no salían de gira, y es una buena época de los Stones, interrumpida por la muerte de Brian Jones, ¿no? Brian Jones es reemplazado por Mick Taylor, que va a grabar un disco con ellos, y surge el proyecto de esta película que vamos a ver ahora. En realidad, digamos, Gimme Shelter es la vuelta de los Stones en vivo, ¿no? Después de mucho tiempo. De alguna manera es el tercero de los peldaños que habían colocado en primera instancia Monterrey Pop y luego Woodstock. Esto se filma meses después de Woodstock, y la convocatoria en la ciudad de Altamont fue una convocatoria impresionante para la época, no tan pomposa como había sido la de Woodstock. El recital o los recitales y las diferentes bandas que pasarían por el escenario o debían pasar por el escenario tocaban o iban a cantar y a tocar desde las 2 de la tarde hasta entrar a la madrugada, pero todo en un día, ¿no? No como Woodstock, que fueron 3 días. Entre otros estaban invitados Crosby, Stills y Nash, estos 3 baladistas, juglares, representantes de la música folk, con cuestiones políticas de por medio. También estaba invitado Grateful Dead, una muy buena banda psicodélica de la época, con Jerry García, su líder. Una banda que van a ver que es Flying Burrito Brothers, con su líder Graham Parsons, que bueno, moriría al poco tiempo, ¿no? Graham Parsons después se separó de este grupo y a los 3 años se murió por excesos de drogas. Jefferson Airplane, una de las bandas representativas de la época, que ya había tocado en Monterrey y en Woodstock, con Grace Slick en la voz, y los esposos Ike y Tina Turner. Estos eran los invitados, ¿no? Y el número central obviamente era el de los Stones. Los Stones salían, digamos, de dejarle una flor en la lápida a Brian Jones y festejaban, digamos, la incorporación de Mick Taylor. Como conté, digamos, en más de una oportunidad, y lo escribí también para la página de la escuela,
de quién habrá sido la decisión de contratar a los Hell Angels, a los Ángeles de la Muerte, como personal de seguridad, nunca se va a saber. La cuestión es que los Hell Angels van cobrando protagonismo dentro de la película que van a ver, intimidando a la gente, presentándose con las motos en medio de la muchedumbre, con sus camperas de cueros y las siglas y las letras Hell Angels en las espaldas, irascibles, iracundos, con la violencia a flor de piel, ¿no? En medio de un recital donde se imperaba, digamos, por la paz y Estados Unidos estaba ya metido en la guerra de Vietnam y empezaban a llegar los primeros cadáveres provenientes del país asiático, donde se salía de la primavera de las flores de Monterrey y de ese mega recital que había sido Woodstock, y este encuentro en Altamont tendría que haber sido una fiesta más y no fue tal, ¿no? Luego los Stones aparecerían en otras películas. Jagger se convierte en actor de cine, trabaja en Ned Kelly, que es un western moderno de los años 60, trabaja en Performance, que es una película británica del fotógrafo Nicholas Roeg, que había hecho, o haría, perdón, después un clásico que acá en Argentina estuvo como 8 meses en cartel y después la copia estaba toda gastada y la gente... Venecia Rojo Shocking se llama la película. Jagger es dúctil como actor, funcional. Después aparecería más adelante en otras películas, pero ya en los 80. Y los Stones, ya desde otro lugar muy diferente al de Altamont, a fines de los 70, filman un director, Hal Ashby, otro cineasta, filma un recital de los Stones. La película se llama Pasemos la noche juntos, que es un recital de ellos, ¿no? Pero ya, digamos, todavía no estaba construido todo el edificio de la gran empresa Stone, ¿no? Pero ya el escritorio estaba puesto, ¿no? Y la decoración había cambiado. No es un recital al aire libre, es en un lugar cerrado, pero con muchísima gente. Es un recital con mucho packaging, con mucho merchandising. Cuando ellos cantan un tema, cerca del final caen miles de globos de los techos. Y ya con Ron Wood, además, sustituyendo a Taylor. Bueno, Taylor estuvo en un disco nada más, como dije recién. Y ya es otra onda Stone, digamos, comparada cinematográficamente hablando, como se los ve también a ellos. Lo que no cambia son las performances de Jagger, el cuerpo atlético, el pacto que hicieron con el diablo, con quien fuera, los duelos de guitarras entre Richards y Ron Wood, la parsimonia de Charlie Watts en la batería, ese bloque de hielo que siempre fue Bill Wyman, como bajista en general. Los bajistas son bloques de hielo, salvo las bajistas, los bajistas son bloques de hielo. Y bueno, pero es otra historia, ¿no? Ya en los 80, ya en la era MTV, filman esto. Y esta película sí se estrena comercialmente en Argentina, tiene un gran éxito y demás, ¿no? Gimme Shelter es para mí uno de esos documentos imprescindibles de la época, que hay que ver cómo el cine abraza y espía a través de la cámara algo que puede llegar a ocurrir, pero no se sabe qué es. Porque los tres cineastas, los hermanos Miles, grandes documentalistas de la época, no únicamente de películas rockeras, y la productora y desvenida en directora Charlotte Waring, llevaron un montón de cámaras para filmar esto. Iban a filmar el evento, el recital, y surgió otra cosa. Seguramente enterados de que la custodia va a estar a cargo de los Hell Angels, se preveía, digamos, que algo podía ocurrir, pero no se sabía en qué momento podía pasar. Entonces, lo que hacen ellos, los que hicieron esta película,
es empezar, como van a ver, por el casi final de la película. Porque van a ver un estudio de grabación, ahí el laboratorio de imágenes, y van a ver a Mick Jagger y algún otro Stone, creo que está aquí Richards ahí también, mirando imágenes provenientes de una pantalla, ¿no? Y es el recital, que ya transcurrió. Y en realidad lo que están haciendo, están buscando algo, que no se sabe qué es, pero que la imagen lo va a captar en un momento. Por eso la película para mí está construida como si fuera una película de suspenso, ¿no? Que en medio del frenesí de la música, la belleza de las canciones y esto y lo otro y demás, se va construyendo un relato cinematográfico a base de improvisación y azar, ¿no? Porque esto no estaba previsto. Y ahí aparece para mí el gran trabajo de cámara, o el gran trabajo con las cámaras que tiene la película, porque hasta el momento en que aparece Gimme Shelter dentro de los documentos musicales de la época relacionados al rock, la división, digamos, en cuanto a punto de vista, esto proveniente de Monterrey Pop y de Woodstock, era el espectador y el músico, ¿no? En Monterrey Pop, siguiendo a los espectadores, vestidos a la manera hippie de la época, con la canción San Francisco de fondo, cantada por Scott McKenzie, y después viene The Mamas and the Papas, y después viene Janis, y después viene Hendrix, pero cada uno con su ritual en el escenario, ¿no? Y los espectadores, en general, quietos, tranquilos, no exultantes. Todavía no existía la exultancia en relación a la música, ¿no? Había como una cosa de escuchar, ¿no? De querer escuchar. Y en Woodstock lo mismo, pero multiplicado por 1000. Duró 3 días, desfilaron, no sé, 50 bandas y grupos y solistas. Uno tocaba a las 7 de la mañana, el otro tocaba a las 12 de la noche. Digamos, te quedas dormido un rato, por X motivos, había miles para quedarse dormidos en Woodstock, y no conscientes, muchos de ellos, y te despertabas y de repente te despertabas con Jefferson Airplane, un disparate, ¿no? O te ibas a dormir con The Who y te despertabas con Jimi Hendrix tocando el himno estadounidense, ¿no? Pero siempre estaba el espectador como protagonista. Esos espectadores haciendo yoga, todo esto se ve en Gusto, véanla si nunca la vieron, porque tómese su tiempo, dura 3 horas, bueno. Pero se divide la pantalla, triunfa Santana, en Woodstock, el espectador y el músico. Acá hay una tercera pata que se va agregando, que es el personal de custodia. Entonces, poco a poco, digamos, ese personal de custodia elegido para el evento, no creo que se utilice la palabra evento todavía en esta época para el recital o la presentación de los Stones y de los otros, va cobrando un protagonismo cada vez más marcado, ¿no? Primero de manera elusiva, subliminal, con planos no tan importantes, y luego sí, como protagonista. Y los otros protagonistas siguen siendo los músicos y los espectadores. Los espectadores van a ver que el escenario, yo no sé si era como qué sé yo, no en cuanto a las dimensiones, ¿no? Un poquito más alto que esto, pongamos acá más o menos. Y el espectador estaba pegado ahí. Y el escenario no era muy grande, especialmente para Jefferson Airplane, que eran 6. Van a ver cómo casi se chocan entre ellos tocando. Y el escenario tenía como márgenes, ¿no? Como que el escenario no era únicamente esto, sino que continuaba en los costados un poco. Y ahí estaban los Hell Angels, custodiando el evento. Los espectadores, ante tanta cercanía con el escenario, van a ver que están ahí los músicos, los tenés para tocar, qué sé yo, podés tocar a Grace Slick, podés tocar a Jagger, pero son como violentados justamente por el personal de seguridad, primero con gestos y luego con otras cosas.
Los espectadores, por supuesto que hay de todo, van a ver que hay de todo. Y cómo, digamos, acá hay un enorme trabajo de postproducción, porque esto se filmó todo de diferentes cámaras y después se hizo en la sala de montaje, fue construyéndose la película de suspenso. A eso vamos. Porque van a ver que planos de espectadores o rostros de espectadores, primero van a ser muchos rostros de espectadores, tomados en primeros planos o 2 o 3 espectadores en la misma toma o en el mismo plano, pero después se van a ir seleccionando algunos rostros que van a seguir apareciendo hasta el final de la película. Una chica, por ejemplo, una chica que aparece feliz, contenta de la vida, haciendo burbujas en un momento, aplaudiendo la presentación de los Flying Burrito Brothers, y después van a ver cómo ella poco a poco, y a medida que va creciendo la violencia fuera del escenario, ella se va entristeciendo cada vez más y casi está llorando mirando a los Stones, como preguntándose por qué está pasando esto, no sé si yo vine a una fiesta. A todo eso se suma, hay un momento cerca del final, cuando canta, bueno, antes de que ocurra la tragedia, digamos, que va a ocurrir, cuando cantan uno de sus clásicos, van a ver que en el escenario, como si, a ver, imaginen, los Stones están tocando acá, y allá está Jagger, ¿no? En la punta hay un Hell Angel, con una cara como diciendo, no te acerques al escenario porque te eyecto al planeta Saturno, ¿no? Pero no se da cuenta, este Hell Angel, este señor, que al lado tiene a un espectador que subió al escenario. En eso, digamos, la cámara va buscando foco, van a ver, para tomar a los tres, ¿no? Como que los tres protagonistas están simbolizados, los protagonistas, los músicos, los espectadores, los Hell Angels, están representados en ellos tres. El líder de la banda, el espectador en el medio, el Hell Angel. Y esto dura lo que dura el tema musical, 3 minutos. Y sigan la cara del espectador, es maravillosa. Está a punto de convertirse en un hombre lobo alucinógeno en el escenario, con gestos, mueve las manos así, hace así. Jagger sigue cantando, y al lado está Hell Angel, que no se da cuenta que está. Imagínense cuando se da cuenta lo que va a ocurrir. Ese es un momento, hoy visto así, divertido. La tragedia va a venir pocos minutos después. Por supuesto que los espectadores, algunos están, para decirlo delicadamente, demasiado fervorizados, deciden algunos hacer striptease en medio de la gente. Había mucha gente, no se esperaba tanta gente, 300.000 espectadores había ahí. Para un escenario chiquito, con un sonido más o menos discreto, y las riñas van a empezar ya cuando tocan los Flying Burrito Brothers, porque van a empezar algunas peleas abajo del escenario. Cuando aparezcan tipos con campera de cuero y con un palo en la mano son los Hell Angels, ¿no? Que están pegándole a cualquiera. Y después cuando toca Jefferson Airplane, la voz masculina del grupo, la otra es la voz de Grace Slick, se interrumpe el tema. Están tocando un tema y se interrumpe el tema porque hay un despelote bárbaro abajo del escenario. Y la voz masculina van a ver que tira su sombrero, se lo tira a alguien, no se ve a quién se lo tira, y después se baja del escenario el tipo, porque, mejor dicho, no es que se baja, le dan una trompada y lo tiran al piso. Y ahí, en el mismo escenario, se ponen a discutir los músicos con los Hell Angels. Todo esto está registrado por las cámaras. Es notable cómo se logró hacer esto, ¿no? Lamentablemente tendría que ser una fiesta y no fue así. Ike y Tina Turner no tuvieron aparentemente inconvenientes en la actuación, igual que Crosby, Stills y Nash, pero en un momento van a ver al barbado Jerry García, el líder de Grateful Dead, con su poncho, llegando ahí, bajando de un helicóptero, y le dicen que están los Hell Angels como personal de seguridad, y se niegan a tocar, no tocaron, se fueron. Se quedaron entre el público, pero se negaron a tocar con semejantes personajes cerca, para controlarlos, entre comillas. Todo ese comienzo que les conté hace un ratito se va a revelar al final, en la sala de laboratorio, en la sala de montaje, ¿no? El MacGuffin del principio va a aparecer al final, se va a resolver al final.
Eso por un lado. Por otro lado, es una película donde ya se habla de los negocios, de la música, aunque sea tenuemente. Pero ¿cómo eran los negocios? Tres teléfonos de la época. Alguien diciendo, va a venir gente, van a venir ambulancias por las dudas. Cómo se organizó Monterrey, ¿no? 3 años antes, haber organizado Philips, no, ¿cómo se llama? El líder de Damas and the Papas hablando con 4 teléfonos al mismo tiempo para ver si se podía hacer o no el recital, si estaba autorizado. En un momento también van a ver, esto cualquier cosa lo hablamos la semana que viene, ¿no? Porque son como detalles muy, muy, muy interesantes. A uno de los organizadores de Woodstock, en el escenario también, en el momento que se produce todo el despelote con los Jefferson Airplane, ¿no? Un tipo que, Michel Lang se llama, viejito hoy obviamente, pero imagínense la casa que tiene Michel Lang, ¿no? Empezó a levantar platas de Woodstock en adelante, aunque fue un festival que dio pérdida al final porque tuvieron que pagarle Woodstock, todo el predio que quedó un poquito desordenado el predio, donde se habían presentado los músicos. Pero a mí, en lo personal, es una película que a mí me atrae muchísimo porque la cámara no es que la cámara está en el lugar donde tiene que estar. La cámara está en el lugar donde es obligada a estar, que es otra cosa. Y esto sería el punto medio entre el cine clásico y el cine moderno, ¿no? La cámara está donde tiene que estar, sería el cine clásico. La cámara está donde quiere el director, sería el cine moderno. Esto está en el medio, ¿no? Esto es, bueno, vamos a filmar algo, pero no creo que nos salga así, hagamos otra cosa, porque esa cosa nos está obligando a filmar esa otra cosa, algo muy diferente. Después, bueno, siguieron algunos recitales en los años 80, se recupera, digamos, el espíritu recitalero para muchos, pero lo que se modifica también, y acá termino con esto, y después les pregunto sobre 24 Hour, es la idea del mega recital, digamos, con 500.000 personas, ¿no? No es que a partir de este momento, a partir de Altamont, donde transcurre Gimme Shelter, dejaron de hacerse recitales al aire libre o con un predio interminable. Bandas ya de los años 80 se refugian en teatros más cerrados, en espacios más acotados, en predios más restringidos. Y el mismo escenario, a mí me gusta hablar de los escenarios también, porque tiene que ver también con los cambios que se producen en la música y cómo esos escenarios son filmados por una cámara. El escenario de Woodstock era chiquitito, comparado con toda la gente que había en el escenario, ¿no? Y toda la gente que iba a recorrer ese mismo escenario. No es que había uno acá, el otro allá a la vuelta, el otro allá enfrente, uno solo era. Lo mismo Monterrey Pop. Este es un escenario chico, pero después el escenario va cobrando como si fuera un lugar protagónico. Hay una gran película para mí sobre este tema, más allá de si les gusta o no el Talking Heads, que se llama Stop Making Sense, dirigida por Jonathan Demme, el director de Filadelfia, y de otras mejores películas que Filadelfia, como El silencio de los inocentes. En Stop Making Sense, la banda dirigida por el engreído David Byrne, se presenta en un teatro. Entonces lo que se ve al principio de este documento es a David Byrne con esos trajes anchos y los pantalones anchos y mucha hombrera, ¿no? Pelo cortito, ¿no? La camisa cerrada acá, estamos a fines de los 80 ya. Un nuevo tipo de música, ¿no? Y sube con un radiograbador el tipo. Entonces pone un cassette, ¿no? Micrófono, obviamente sonidos muy buenos, y suena Psycho Killer, un clásico de los Talking Heads, con el pasito típico de los Talking Heads, ¿no? Y él está con la guitarra, la parte musical, obviamente, que proviene del grabador, y solo con
con el público que no se ve todavía. Termina Psycho Killer y sube Tina Weymouth, la bajista del grupo, la gordita rubia del grupo. Y tocan un tema baladístico, los dos, y en tanto sucede este tema baladístico, los técnicos o los plomos, como se dice en Argentina, los que llevan los equipos, van formando el escenario. Como si obviamente todo esto está guionado, ¿no? Y muy estudiado de antemano, pero vos ves cómo van arrastrando la base donde se va a posar la batería, llevan todos los implementos de la batería, abrochan todo bien, preparan los micrófonos, todo eso, mientras los músicos se van incorporando al escenario a medida que transcurren los temas, porque el tercero que va a aparecer es el baterista. Después aparece el bajista, después el guitarrista, después aparecen las chicas de los coros, y después se va conformando toda la banda. Es como una... ¿Vieron? En lugar de mostrar Talking Heads con David Byrne, se van presentando en imágenes a medida que se va conformando el escenario. Fíjense cómo cambió la idea del escenario. Hasta que desde los años 80, fines de los 80, diría, sí, fines de los 80 más que nada, cuando vuelven con todos los recitales en lugares muy abiertos, el escenario ya tiene una dimensión, pero enorme, comparada como eran los escenarios de los años 60 y 70. Y aparecen las escaleras, las plataformas, suben y bajan, ¿no? Angus Young tocando de allá arriba, ¿no? AC/DC o por ejemplo Slash, qué sé yo. Va cambiando todo es mucho más grandote, ¿no? ¿Qué veo? ¿Qué no veo? Hay mucho para ver. En eso también va cambiando la música y cómo una cámara lo va registrando, ¿no? Se va de una producción clase B a una superproducción en 10, 15, 20 años.